RTX 5060 Ti 16 GB contra RX 7800 XT. Bueno, esta comparativa no demasiada gente la pidió, pero vi alguna que otra persona con la duda y a mí realmente me entró la curiosidad de ver cómo se enfrenta, ¿no? Una tarjeta gráfica que es a esta altura de la generación pasada, pero que se vendió bastante bien, es buena calidad-precio, ¿no? Con una gráfica que es más eficiente, más moderna, que acaba de salir y con acceso a tecnologías más recientes. Vamos a comparar estas dos GPUs en raster, en ray tracing, en productividad, un poquito a ver, bueno, a qué conclusión podemos llegar y saldar esta duda que a quizá más de uno, al igual que a mí, también le pueda estar haciendo rascar un poco la cabeza. Pero antes, como siempre, patrocina este video Kissfan.com, nuestra tienda ya a esta altura amiga, que desde ya hace años ofrece las claves de Windows 11 y Windows 10 más baratas de internet. Es que no me canso de decirlo porque están literalmente a mitad de precio que en algunas tiendas de la competencia. Y además es espectacular porque pueden pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, y les va a llegar rápidamente la clave a el mail que usaron para registrarse en la misma. Es espectacular, tienen packs también de Windows más Office, ahí con los códigos que les voy a dejar todos en la descripción por si no se aplica el descuento automáticamente. Y realmente una vez que lo compran, activarlo es súper simple y no les toma más de 10 segundos. Comprando una clave no solamente dejan de lado la piratería, sino que apoyan directamente a este canal y es espectacular porque así todos nos beneficiamos. Estimados, les dejo todos los links en la descripción y agradezco muy fuertemente a Kissfan por apoyar el canal desde ya hace tantos años. Decirles que esta comparativa no va a ir tan al detalle con las especificaciones porque para eso pueden ver los reviews completos de estas dos GPUs. Sacamos hace un par de días solamente el de la 5060 Ti y tienen también en el canal desde ya un tiempo el video de la 7800 XT al detalle. Lo que les voy a comentar únicamente es que estamos con el modelo de referencia de la 7800 XT versus un modelo que es sensiblemente overclockeado de la 5060 Ti, aunque en realidad no existe ningún modelo de referencia, por así decirlo, de Nvidia de la 5060 Ti, con lo cual creo que al comparar un modelo que es de entrada de gama, no de ensamblador como es la Gigabyte Eagle, con un modelo de referencia que tampoco tiene overclock como es el caso de la de AMD, me parece que es una comparativa dentro de todo bastante justa, aunque sí decir que el ensamble de referencia de AMD se me hace de un poquito más de calidad, ¿no? En términos generales que este modelo de Gigabyte Eagle, pero eso ya es un tema de ensamblador. Por supuesto que también hay modelos de la 5060 Ti de Gigabyte o de otras marcas que tienen una calidad de ensamble superior. Este es el modelo más barato que hay. Así que vamos a ir directamente a las pruebas de rendimiento que hicimos a 1440p, juegos con rasterizado, ray tracing, vamos a ver también las tecnologías y demás. Bueno, y vamos a empezar con las pruebas de rasterizado puro y duro, que yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas pruebas, aunque yo entiendo que igual ya no tiene sentido no usar DLSS 4 en Nvidia, porque realmente casi siempre mejora la calidad respecto a lo nativo. Eso es algo que yo pude comprobar en esta última iteración. Dicho esto, si probamos puro rasterizado, o sea, sin DLSS, sin Ray Tracing, sin Frame Generation, sin nada, bueno, ahí la 5060 Ti te da 78 cuadros por segundo contra 92 de la 7800 XT. Noten el uso de la VRAM, es exactamente el mismo en las dos gráficas, en la misma calidad ultra a 1440p, es el mismo consumo de VRAM y acá la de Radeon es un 18% más rápida, evidentemente con un consumo más elevado. Se puede hacer undervolt, pero así es como viene de fábrica, ¿no? Y da más rendimiento. Si pasamos a God of War, acá, bueno, sí, ya usé el reescalado en calidad en las dos gráficas porque, como les digo, es perfectamente usable. Acá, en este caso, en la placa de AMD no tenemos FSR4, pero sí ya en Nvidia tenemos la última iteración. Y acá ya estamos usándolo en el modo calidad a 1440p, misma configuración. Atiendan también acá el uso de la VRAM, es bastante similar. Un poquito más de 7 GB y casi 7 GB en AMD y en Nvidia respectivamente. Y tenemos 129 cuadros para la 5060 Ti contra 138 para la de AMD. Una diferencia de un 7%. Prácticamente el mismo desempeño, prácticamente la misma experiencia, ¿no? Con respecto a las temperaturas también viene muy parecido. Si nos vamos a el remaster de Horizon Zero Dawn, este motor, como siempre digo, ya es mucho más pesado. Es el mismo que usa el Horizon 2. También 1440p.
todo en ultra. Acá no tenemos ray tracing, pero no estamos usando generación de cuadros hasta ahora, ¿no? De ninguno de los juegos que estamos probando en rasterizado. Y bueno, tenemos sí FSR y DLSS en calidad y lo mismo, ¿no? 113 cuadros por segundo para la 5060 Ti contra 122 de la de AMD, 8% más de rendimiento para la Radeon con más consumo. Como digo, acá se puede bajar también el consumo. Noten el uso de la VRAM, acá está usando un poquito más de VRAM la 5060 Ti que la de Radeon. Como digo, el uso de VRAM es prácticamente el mismo si estamos a igualdad de condiciones. Acá en la primera pantalla de Space Marines 2, en este caso no me aparecía el overlay de Nvidia y tampoco funcionaba el MSI Afterburner, así que yo igual apunté los datos evidentemente, pero las diferencias son las mismas. Acá también a 1440p con el DLSS en calidad y el FSR en calidad. El desempeño, digamos, fue la misma diferencia, ¿no? 98 cuadros por segundo para la gráfica de AMD y 92 para la de Nvidia. Lo mismo, es una diferencia de un dígito, ¿no? De rendimiento con un poquito más de consumo de parte de la AMD que se podría bajar mediante Undervolt. El desempeño en rasterización es realmente muy similar, aunque es un poco más potente, por lo menos de momento, la de Radeon. Y en el Playtale Requiem, en el modo rasterización, vemos lo mismo, ¿no? Tenemos el juego a 1440p con todo hasta arriba, sin ray tracing, ni DLSS, ni generación de cuadros, nada. Y acá se ve un poco lo mismo que veíamos en Cyberpunk, ¿no? Una diferencia de aproximadamente 18%, 79 cuadros para la tarjeta Radeon y 67 para la 5060 Ti. Las dos dan buen desempeño, la de AMD consume un poco más y da más desempeño, siempre y cuando no activemos Ray Tracing, como vamos a ver a continuación. Pero en rasterizado podríamos llegar a la conclusión de que es así, ¿no? Es un poco más potente la de Radeon, consumiendo un poco más. Para probar el Ray Tracing no hay demasiados juegos en donde se pueda hacer en exactamente las mismas condiciones y bueno, Cyberpunk es uno de ellos. A 1440p con todo en ultra, Ray Tracing en ultra con todas las opciones hasta arriba y también DLSS calidad para Nvidia y FSR calidad para AMD y también generación de cuadros normal, o sea 2X para Nvidia y el Frame Generation común para AMD que ya tiene FSR. Y acá el resultado fue el mismo, 93 cuadros por segundo, fue un empate técnico exacto entre las dos GPUs. Acá destacar que obviamente al usar Path Tracing y usar Multiple Frame Generation, la gráfica de Nvidia daría mucho más cuadros por segundo, pero ustedes ya vieron en el review, ¿no?, las limitaciones que eso tiene al usar el modo Path Tracing y a esta resolución. Pero en igualdad de condiciones, donde se puede medir peras con peras, el desempeño para mi sorpresa fue bastante similar, el mismo de hecho. En Avatar Frontiers of Pandora a 1440p con todo hasta arriba, acá también tenemos el Ray Tracing puesto siempre, no se puede apagar. Y acá, bueno, tenemos FSR en modo calidad y DLSS en modo calidad, pero como DLSS no soporta generación de cuadros en este juego, tampoco lo activamos con la gráfica de Radeon para que sea en igualdad de condiciones, justamente, todo en igualdad de condiciones. Y acá también el desempeño fue muy parecido, de hecho sacó un poquito más de rendimiento la de Radeon, pero nada, dentro del margen de error, 77 cuadros por segundo para la de AMD y 74 para la 5060 Ti. Digo, es un desempeño igual, es la misma experiencia. Fíjense, incluso el uso de VRAM también es bastante parecido en ambas gráficas. En el benchmark de Monster Hunter Wilds, acá este juego también le falta bastante optimización, sobre todo para el lado de Nvidia, anda regular, por así decirlo. Bueno, tenemos el juego a 1440p, todo en ultra con el upscaling, FSR y DLSS en calidad, ¿no?, para AMD y Nvidia respectivamente. Y bueno, también tenemos el Frame Generation apagado y el Ray Tracing, como digo, también en alto. Acá también hubo una leve ventaja para la gráfica de Radeon, dado que este juego está más optimizado para AMD y bastante mal para Nvidia. No obstante, la 5060 Ti logró 64 cuadros por segundo, lo cual es una buena cifra, contra 73 de la de AMD, un poco más de un 10%, pero bueno, ambas GPUs te dan por encima de 60 cuadros por segundo, con lo cual puedes activar Frame Generation en las dos y tener ya una buena base de cuadros. Y en Hogwarts Legacy, acá también podemos, ahora que por fin, aunque sea, le pusieron FSR 3 a este juego, me gustaría ver 3.1, ¿no? Pero bueno, en fin, aunque sea ahora ya hay FSR 3, porque hasta hace poco tenía FSR 2 y no se podía medir de igual a igual. Ahora por lo menos se puede activar Frame Generation,
rescalado modo calidad en ambas gráficas y acá tienen el resultado. Realmente las dos gráficas rinden prácticamente igual. Acá sí que es verdad que la de Nvidia te deja elegir el Multiple Frame Generation por 2, por 3 o por 4, lo cual te va a dar más FPS, pero como les dije en el review, eso no significa que realmente se sienta el juego que vaya mucho más fluido de lo que va así a unos 80 cuadros por segundo, ¿no? Es prácticamente la misma experiencia. Yo por lo menos no me he dado cuenta y no lo he sentido más fluido más allá de los 100 cuadros por segundo. Se ve prácticamente igual. Dicho esto, bueno, si comparamos con la gráfica de AMD, en el mismo escenario, con la misma calidad, todo igual, también con Ray Tracing en Ultra, todo hasta arriba, bueno, prácticamente el mismo desempeño, 80 cuadros contra 77 en promedio. Realmente yo me esperaba más diferencia, pero digo, acá la 7800 XT lo hace también bastante bien. Es prácticamente un empate técnico con la salvedad de que sí hay más consumo, como hemos visto, de parte de la gráfica de Radeon. Y bueno, estimados, acá tienen las dos gráficas, la 7800 XT, cuya caja tengo acá, y la 5060 Ti. Y como ven, el desempeño es bastante parecido en gaming, incluyendo juegos con Ray Tracing, pero tenemos que hablar de más cosas. Apartado productividad. Bueno, probé las dos gráficas en varias pruebas. Vamos a empezar con renderizado. La probé en motores como D5 Render, y en D5 Render déjenme decirles que la 5060 Ti es muchísimo más rápida, es muchísimo mejor, se nota que está el software mucho más pulido, sobre todo para esta nueva generación, porque yo probé ya la 9070 y la 9070 XT y estas gráficas, bueno, mejoran en un 100% los tiempos de render respecto a las gamas altas de AMD de la generación pasada, con lo cual a mí no me extrañaría, ¿no?, digamos, ver una 9060 XT próximamente que pueda igualar o superar por bastante, ¿no?, los tiempos de render de la serie 7000 de la gama de esta gráfica, ¿no? Entonces, bueno, si te vas a dedicar a renderizado pesado con Path Tracing, la 5060 Ti va a ser una mejor candidata, sobre todo porque también en gaming, cuando, bueno, activamos el Ray Tracing en su modo más pesado, la 5060 Ti va a ser, bueno, mejor, va a tener un desempeño mejor, más optimizado, te va a dar más FPS, y eso es porque realmente todo lo que incluya Path Tracing prácticamente no está optimizado para AMD de momento, y eso se refleja tanto en los juegos como en las aplicaciones que lo usen, sobre todo si hablamos de productos como la serie 7000. Siguiendo con el tema productividad, la probé también en Handbrake. En Handbrake usamos el códec AB1 en ambas gráficas para exportar video, pasar de 4K 30 FPS a 1080p 30 FPS usando H265, NVENC en Nvidia y ABC en Radeon, y ahí la gráfica de Radeon fue un poco más rápida, completó el proceso del mismo clip en menos tiempo. Ahí van a tener los tiempos de cada una de las GPU, así que si querés exportar video, encodear, las dos te van a servir, las dos lo hacen bien, y la de AMD, como es un poco más potente, bueno, eso se ve también, ¿no?, en bueno, por ejemplo, cuando hacemos exportación de video. Hablando un poco más de renderizado por GPU, también la probé en Blender, y acá es algo curioso porque siempre cuando vemos el benchmark famoso de Blender, todas las gráficas de Nvidia rinden 4, 5, 10 veces más que las de Radeon, y esto realmente no es tan así. Cuando hacemos un render de verdad, un archivo de Blender para descargar, donde se puede sacar una imagen, no un render usando, bueno, el último algoritmo, ¿no?, que es el Optics en Nvidia y el HIP con Ray Tracing en Radeon, teniendo en cuenta que el algoritmo de ROCm viene siendo mejorado cada vez más. Bueno, realmente los tiempos de renderizado de las dos GPU fueron muy parecidos. Fue un poquito más rápida la 5060 Ti, pero digamos que terminan el render prácticamente en el mismo tiempo, 1 minuto y poco las dos gráficas. Realmente la gráfica de Radeon para renderizado por GPU también es bastante competente si la aplicación soporta correctamente aceleración con hardware de AMD, como lo hace con Nvidia también en la mayoría de los escenarios, ¿no? Pasando también a Spec View Pref. En el Spec View Pref acá se miden, bueno, por ejemplo, aplicaciones de CAD, y yo les comenté en el review de la 5060 Ti que el desempeño había sido, bueno, un poco extraño, ¿no? De repente en algunas apps daba mejor, en otros daba peor, y eso se sigue manteniendo. Lo probé
tanto con el driver de estudio como el de gaming, y con los dos el desempeño fue el mismo. Y por ejemplo vemos que en CATIA, vemos que también en SolidWorks, bueno, en prácticamente todas las pruebas la 7800 XT le gana a la 5060 Ti, y como ya viene pasando desde hace muchos años en el benchmark o en la prueba de SolidWorks, este programa que es para modelado, ¿no?, de, por ejemplo, de automóviles o de motores o de mecánica, de ingeniería mecánica, por ejemplo, que se modelan motores. Bueno, este software por algún motivo no se acelera bien con Nvidia, y ahí se ve que claramente hay una diferencia, digamos, de 25-30 cuadros por segundo con la 5060 Ti contra cientos y cientos de FPS con la de AMD. Claramente algo está mal ahí. No es que esta gráfica sea menos potente, sino que claramente no se está acelerando, no se está aprovechando, ¿no?, la arquitectura de manera óptima, por lo menos en esta versión. Capaz que se actualizan en algún momento este benchmark, ya ahí se mejora. Pero bueno, esto se viene viendo ya hace años, es algo que ya veníamos viendo con las gráficas de generación pasada y que se sigue repitiendo. Pero bueno, quizá no está optimizado todavía con la serie 50 y a esto le falta todavía mejorar. Hablemos también del apartado de eficiencia, ¿no? Yo creo que ambas tarjetas son dentro de todo bastante eficientes, teniendo en cuenta que, bueno, la tarjeta de AMD salió hace prácticamente 2 años al mercado o más incluso. Entonces, digamos, es una arquitectura que claramente es anterior. Entonces, evidentemente, comparar eficiencias entre dos productos de generaciones distintas no es del todo justo, porque evidentemente la 5060 Ti es un producto mucho más eficiente, logra casi el mismo desempeño en rasterizado, consumiendo considerablemente menos energía, y eso es algo que también, bueno, le da la ventaja a la serie 50 respecto a la serie 7000, sobre todo, que son productos desde, bueno, ya hace más tiempo, ¿no? Pero evidentemente también comentar que uno puede hacer el undervolt en la 7800 XT. Tenemos un video sobre eso donde logramos hacer que esta gráfica, la de modelo referencia de AMD, quede consumiendo menos de 200 watts sin perder rendimiento. Así que bueno, tenés menos de 200 watts de consumo también con la de AMD si así lo quisieras. Ahí ya va a depender de la GPU que tengas, pero tampoco es que esta gráfica sea una gráfica problemática en cuanto a consumo, y mucho menos a temperaturas. Como ven, las temperaturas de ambas fueron óptimas, de 60 grados o menos, así que realmente por ahí no hay ningún problema. Y bueno, hablando también del apartado de gaming, como les digo, ya como para ir cerrando, realmente las dos gráficas rinden bien, y yo por eso quería hacer esta comparativa, porque son dos GPUs que cuestan prácticamente lo mismo. En algunos países ya hay menos gráficas de la serie 7000, entonces son más caras, pero en muchos sitios la gráfica de Radeon esta es más barata incluso que la 5060 Ti. Acá en Uruguay, por ejemplo, se consigue la RX 7800 XT modelo Gigabyte Gaming, por ejemplo, o Gigabyte Aero, se consigue por menos dinero incluso que la 5060 Ti de 16 GB de similar ensamblador, de similar gama. Entonces, eso también da para pensar. De lo que sí no cabe la menor duda es que la 5060 Ti claramente no es un upgrade, no es una actualización. Si vos ya tenías una gráfica de estas de AMD, claramente no es una actualización para vos. Si querés actualizar desde una 7800 XT, anda por una 5070, que va a ser mejor claramente, una 5070 Ti, por ejemplo, o una 9070, que claramente va a estar un escalón por encima tanto de la 5060 Ti como de la gráfica de AMD, ¿no? Y eso ya quizá lo vemos en un video futuro, pero digo, ya es un segmento completamente diferente, pese a que la 9070 en especificaciones es muy parecida a la AMD. Eso ya lo vamos a dejar para otro video futuro. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para comentar. Ya me dirán ustedes qué gráfica les gusta más. Yo creo que las dos son buenas. Obviamente, si me fuera a comprar una gráfica hoy, probablemente elegiría la 5060 Ti, sobre todo el modelo de 16 GB y más si cuestan lo mismo. A ver, si vos conseguís por un precio de una diferencia muy grande la gráfica de Radeon, te va a servir. Ya ves que incluso en Ray Tracing es bastante competente. Lo que ocurre con el Ray Tracing, yo ya lo comenté en un video anterior, es más que nada un tema de optimización, porque realmente no hay muchos juegos que estén bien optimizados para AMD en lo que Ray Tracing se trata, ¿no? Sobre todo cuando son juegos que tienen Path Tracing o que tienen un Ray Tracing muy complejo. Estos juegos generalmente vienen mejor optimizados para Nvidia, con todas las tecnologías de Nvidia día 1, mientras que no se actualizan, no tan rápidamente para AMD. Esto ocurrió con Hogwarts Legacy, que hasta hace no mucho, hasta hace menos de un mes, aún tenía FSR2. Entonces, bueno, esto también va a pasar mucho, digo, con los juegos que se van a actualizar siempre para Nvidia antes
Eso es algo que, bueno, AMD definitivamente debe mejorar. Otra cosa también a tener en cuenta es que la 7800 XT y las gráficas de la serie 7000 todavía no tienen acceso a FSR 4. Y FSR 4 es un salto enorme en calidad respecto a FSR 3. Y la serie 50 ya trae DLSS 4 que lo puedes usar siempre. Y si usas el DLSS en el modo calidad a 1440p en esta gráfica, bueno, te va a dar en casi todos los casos, ¿no?, una mejora en la calidad de imagen respecto al anti-aliasing nativo. Así que, digo, eso es un punto también para esta gráfica, por eso les digo, ya se va a ver mejor y ya no es solamente un tema de rendimiento, sino que también a nivel gráfico, a nivel de fidelidad gráfica, la 5060 Ti usando DLSS 4 con el modelo Transformer, ¿no?, te va a dar más calidad en cuanto al upscaling, en cuanto al DLSS, en cuanto al rescalado, en el caso de que lo uses, ¿no?, contra la gráfica de AMD, considerando que todavía la de AMD no tiene acceso a FSR 4 y no se sabe cuánto lo vaya a tener. Otra historia va a ser cuando comparemos la 9060 XT contra la 5060 Ti, que es como un rival más directo y que probablemente supere también en Ray Tracing a la generación anterior. Y ya va a tener acceso también a FSR 4, pero eso, bueno, es historia para otro video, que estamos comparando un producto de generación pasada con las limitaciones que eso conlleva. No tenemos FSR 4 y eso es una clara desventaja respecto a DLSS 4, que esta gráfica sí lo soporta. Por eso les digo, esta gráfica no es un upgrade de la generación pasada de ninguna manera, de hecho en algunos casos es hasta peor, pero si la vas a comprar nueva y están a igual precio, te va a convenir más ir por la 5060 Ti o por lo menos esperar a que llegue la 9060 XT en el caso que quieras algo de AMD, o ya irte por una gama más alta tipo 9070 o 5070 si venís de una gráfica como la que tenemos acá de Radeon. Así que bueno, estimados, ahora sí, hasta acá llegamos. Quiero agradecer por supuesto a Todd Computación por haber prestado la gráfica. Ya tenemos el review que está hace un par de días subido, véanlo si aún no lo han visto. Ahí muestro el Multiple Frame Generation, las limitaciones que tiene esta GPU en detalle. Como les digo, está bastante interesante el video. Y por supuesto quiero agradecer a ustedes por haberse quedado hasta el final. Si este video les gustó, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Suscríbanse al canal para ver mucho más contenido así. Síganme en Discord, en Instagram, ahí en redes. Súmense a la comunidad Discord que viene ahí creciendo, está bastante activa. Y bueno, estimados, quiero ahí leer su comentario, a ver qué otra comparativa les gustaría a ustedes ver en este canal de GPUs más antiguas, más recientes, a ver cómo han envejecido respecto a las más nuevas, ¿no? Y bueno, sobre todo con cuál se quedarían, con la 5060 Ti o con la de AMD, que ya como digo es de una generación pasada, con las limitaciones que esto conlleva. Estimados, ahora sí, les mando un abrazo a todos. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Mi nombre es Guillermo y por hoy yo me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.